Saludo con afecto. Es un honor para nosotros tener al secretario de Gobernación, el licenciado José Francisco Blake Mora. Bienvenido, secretario de tu casa. Muchas gracias por la disposición para este encuentro con los empresarios de Coparmex. Nos congratulamos de tener la oportunidad de conocer su visión sobre el estado que guarda la política interior en México, en esta coyuntura relevante histórica, desde una perspectiva integral. Como muchos mexicanos, pensamos que en los grandes retos que México enfrenta actualmente existe un componente político fundamental, tanto en las causas como en las consecuencias y las soluciones que debemos encontrar todos los mexicanos. En el corto plazo, nos interesa mucho conocer el entorno y las tendencias políticas en México, cuáles son los riesgos, las oportunidades y los retos en el presente y en los próximos meses. Los mexicanos asistiremos al inicio de los procesos electorales federales en menos de un mes y a partir de ello a una dinámica política de creciente intensidad, pasando por las elecciones y la sucesión presidencial. Los mexicanos queremos vivir este proceso en paz, con debate de ideas, propuestas, compromisos y proyectos claros de nación. Coparmex estará trabajando con toda su capacidad institucional y de coordinación en este sentido a través de nuestro programa de participación cívica 2011-2012. En el corto plazo, nos preocupa mucho el tema de la inseguridad pública y la violencia ejercida por el crimen organizado. Pensamos que compartimos con usted y el señor presidente que este es el mayor desafío que enfrentamos los mexicanos, que solo lo superaremos unidos en coordinación con la convicción de que el Estado de Derecho y la seguridad de las personas no son cuestiones que puedan estar sujetas a ningún tipo de negociación. Señor secretario, los empresarios de Coparmex cerramos filas con todos los mexicanos que quieren un México justo, donde se respete la ley, con un Estado de Derecho pleno. Se requiere de mayor eficiencia en la lucha contra el crimen organizado. Esta es una exigencia generalizada para todos los niveles de gobierno y los poderes federales. Pedimos corresponsabilidad, coordinación y sobre todo resultados en el corto y mediano plazo. A fin de que el Estado mexicano tenga mayores instrumentos para combatir a los criminales y las autoridades corruptas, así como mayor certeza jurídica, urge que se aprueben, entre otras, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley contra el lavado de dinero, el mando único. Le pedimos al gobierno federal y a los legisladores que también pongan como prioridad la iniciativa de las policías únicas en los estados para revertir la debilidad de los municipios en estas tareas. Pensamos que para superar estos desafíos, uno de los pendientes fundamentales es regenerar nuestras instituciones, ponerla a la altura de los nuevos tiempos y retos que vive nuestra nación. Reconocemos el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno federal, comenzando por su iniciativa de reforma política, con la cual coincidimos en muchos puntos fundamentales, como la reelección de legisladores y alcaldes, la reducción del número de plurinominales, las candidaturas ciudadanas y la iniciativa legislativa preferente. Para Coparmex, esta reforma es crucial para que México esté en mejores condiciones de superar los retos que tiene no solo en materia política, sino económica y social. Para nosotros, como lo hemos dicho, es la madre de todas las reformas. Señor secretario, le pedimos como ciudadanos que sigan impulsando esta reforma, que puede ser uno de los mayores legados de este sexenio a nuestra patria. Ponderar y recuperar la política y la democracia a manos de todos los ciudadanos. En particular, hago referencia al reto cada vez más acuciante de impedir que haya un retroceso democrático en México por la vía de los estados y municipios, de un federalismo mal entendido que reproduce vicios que los ciudadanos no queremos ver regresar. Nos preocupa y ocupa que la democratización en los estados, la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, que haya una real división de poderes,
como sistemas de pesos y contrapesos en todos los niveles. Estamos también decididos a trabajar para que el IFE recupere su carácter ciudadano, frenar el deterioro que le provoca la intervención de los partidos en sus funciones. Urge que se resuelva el asunto del nombramiento de los 3 consejeros que faltan en el IFE, que deberían haber asumido funciones desde casi hace un año. Señor secretario, Coparmex es una organización ciudadana consciente de sus derechos y obligaciones políticas. Siempre lo hemos ejercido a plenitud y lo seguiremos haciendo, más ahora cuando urge renovar, dignificar y ciudadanizar la política en México, ponerla a la altura de los retos del siglo XXI. En esta tarea cuenten con nosotros, tienen en Coparmex un aliado. Nuevamente, señor secretario, muchas gracias por su presencia, lo escuchamos con atención y respeto. Sea usted bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes, buen provecho a todas, a todos. Saludo a Gerardo, muchas gracias Gerardo por tus palabras y particularmente por la disposición a través de tu persona de Coparmex, como siempre lo han hecho, una organización que contribuye, que colabora, que aporta a los intereses nacionales de nuestro país. Muchas gracias por invitarme y poder esta tarde hacer algunas reflexiones con todas y con todos ustedes. Saludo también a mis paisanos de la mesa, a Gustavo, a Ramiro y a Carlos. También me sumo a esta celebración al galardonado, a Roberto Cedillo. Le agradezco mucho compartir no solamente esta tarde con ustedes este reconocimiento que la organización empresarial hace por mucho de lo que aquí ya se ha expresado, por generar, por supuesto, empleos, por darle a México prestigio a través de su empresa, sino también por esa calidad humana y esa orientación social que el desarrollo de las empresas ponen también en nuestro país. Por supuesto, también saludo a los expresidentes de la organización, a todos los consejeros. Hace un rato aquí en la mesa charlábamos y me platicaban un poco de algunas revistas y algunas reflexiones respecto a la Secretaría de Gobernación, si la Secretaría de Gobernación había evolucionado, cómo había evolucionado, qué tan fuerte es o no lo es, y yo creo que de esto podríamos platicar bastante tiempo y podríamos hacer muchas reflexiones. Yo creo que así como el país ha evolucionado, pues evidentemente también la Secretaría, en un ambiente mucho más democrático, de mayores libertades. Y yo sé que a veces la ciudadanía, los empresarios, igual las amas de casa quisieran que el secretario de Gobernación sacara todo el potencial significativo pues para resolver tantas demandas, tantos problemas, tantas exigencias. Y en verdad ha evolucionado mucho. Hay cosas que se tenían y se podían hacer antes, hay otras que hoy ya no se tienen y tampoco se pudieran hacer, pero hacemos el mayor de nuestros esfuerzos, lo humanamente posible, para trabajar a favor de los intereses del país, de la patria, ayudar al presidente de la República a resolver tantas demandas y tantas exigencias, y para ser un poco concreto en el asunto, pues yo diría que de las cosas poderosas probablemente que le puede quedar a la Secretaría de Gobernación, que así lo asumo y así me lo llevo, pues es la propia Coparmex, porque aquí lo que se ha planteado es que hay una agenda común de la cual yo retomo en toda su expresión de lo que aquí Gerardo ha comentado. Y yo creo que si juntos seguimos haciendo el esfuerzo común, la sinergia
el potencial que hay en la organización misma, en conjunto precisamente con el orden de gobierno federal, pues yo creo que podemos lograr muchas cosas. Yo sí creo que es posible que los parlamentarios volteen y sientan de la organización, de los ciudadanos, de sus representantes, por ejemplo, pues las demandas y exigencias que hoy requerimos en la transformación del país en el terreno legislativo, los órdenes de gobierno, desde el regidor, el alcalde, el gobernador, nosotros mismos como gobierno federal. Hay un gran potencial, así es que me quedo con este brazo también, que es sumamente poderoso. Quisiera pues partir primero, haría alguna reflexión, sé que hay, y como aquí lo ha comentado pues hay un tema sin duda alguna, indiscutible, en términos de la prioridad de la demanda y del principal desafío del país, de la nación y de la sociedad en su conjunto, que es el tema de la seguridad. Pero quisiera pues decirles que México se encuentra en la consolidación de la transición democrática, y esto es algo fundamental. Ya hemos visto, seguramente ustedes a través de los medios de información, cómo aún en este mundo global pues hay muchas naciones que aún se están disputando el cómo pasar a un régimen distinto, desde lo autoritario a lo más democrático, de la hegemonía a lo más plural, a las libertades, a la libertad. Ese es un logro fundamental que no se le debe de atribuir, por supuesto, a un gobierno como tal, sino a los mexicanos y a las mexicanas que han decidido transitar en la pluralidad, y que hoy la democracia en nuestro país no solamente es un asunto, digamos, de orden electoral, no es un tema de sufragio efectivo o no reelección, es un tema verdaderamente de acción constante democrática, y un estilo de vida que se está dando en la nación, y que hoy por hoy, bueno, tenemos una composición plural. Y la pluralidad también, bueno, pues es un tema, es una realidad, es una vivencia constante, diaria, con la que hay que comunicarse. A veces uno quisiera, bueno, pues ojalá todos los parlamentarios fueran de un mismo color y de una misma ideología, y bueno, pues a lo mejor hasta con varita mágica, o que todos los gobernantes fueran de un mismo color. Yo creo que la democracia tiene sus virtudes, estoy convencido de ello, soy, como lo ha dicho también el presidente, un demócrata convencido, y esa es pues más o menos la alternancia y la estabilidad que se vive no solamente en el orden federal, y lo digo con toda claridad porque en este consejo pues seguramente muchos de ustedes vienen de diferentes entidades federativas, con gobernantes distintos, con congresos diferentes, con alcaldes diferentes, con regidores y síndicos también diferentes, con posiciones, es decir, ese es el mapa, eso es una realidad en nuestro país. Hoy ya estamos pues casi digamos concluyendo la etapa electoral, digamos, de las entidades federativas. Queda tan solo la elección del estado de Michoacán. No sé si por aquí hay algunos consejeros nacionales de por allá, pero bueno, con algunos he tenido la oportunidad de platicar. Vamos a ir la efervescencia, la dinámica, el entusiasmo. Un gobierno que está ahora gobernado por el Partido de la Revolución Democrática. Hay una competencia muy interesante en el Estado, por lo menos eso señalan los indicadores. Así es que yo recientemente estuve particularmente hablando con el gobernador, poniendo algunas líneas que se deben de trazar y que son fundamentales. Desgraciadamente a veces factores como la inseguridad, la criminalidad impactan y opacan situaciones que nadie deseamos y que nadie queremos, y que también tocamos madera. Entonces tenemos que estar alertas y atentos para desarrollar el mejor de los ambientes, en esa libertad que tienen los ciudadanos, y que también en ese derecho que tienen los partidos políticos y sus aspirantes a tener procesos tranquilos, a tener procesos
justamente apegados a la ley. Y bueno, ya también aquí se comentaba, vamos a transitar después inmediatamente de eso. Aquí ya en este país los candidatos o aspirantes a candidatos de diversos partidos políticos han iniciado sus procesos, sus formas, las actitudes mismas que van precisamente a darle esa efervescencia al país. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a asumir también desde el lado del gobierno con responsabilidad y atender muchos de los temas que ustedes mismos aquí han manifestado a través de sus presidentes. Que el proceso electoral se dé en un ambiente objetivo, apegado a la legalidad, con transparencia, con fuerza, para que este proceso tampoco sea una disyuntiva o una situación que paralice por completo, digamos, la actividad propia del desarrollo de México o de sus ciudadanos. En eso estamos trabajando y esto implica desde la Secretaría de Gobernación también, pues hablar con constancia con las dirigencias nacionales, con los propios árbitros, digamos, del proceso. Ya no es la Secretaría de Gobernación, antes lo fue, ahora ya no lo es, pero esto sin duda no demerita ni mucho menos, al contrario. Creo que una de las aspiraciones de todos los mexicanos era precisamente eso, tener imparcialidad, buscar órganos autónomos que pudieran darle al país mayor garantía y mayor certeza de que el árbitro en un proceso electoral pues no estuviera desde el mando, digamos, del gobierno en turno. Entonces, esto implica que tenemos que trabajar mucho con dos actores fundamentales. Uno que es el Consejo mismo electoral, y que ahorita retomaré algunos puntos de los cuales aquí se acaba de exhortar y pedir que, pues, que el árbitro esté completo. Aún no lo está el Consejo. Y el otro es el Tribunal Electoral, que recientemente acaba de resolverse en su presidencia y que también es un actor fundamental en el desarrollo de los procesos, porque quien se duela o quien se queje de alguna arbitrariedad, bueno, pues es precisamente el tribunal que resuelve. Hay muchos temas importantes en el que hemos avanzado como nación a través de nuestras instituciones. Es decir, yo sé, hay muchas quejas, como en todos lados, de quienes van desarrollando una actividad pública, pero también debo de reconocer que hay ciertos importantes trascendentes. Hay tareas pendientes, ahorita tocaré algunas de ellas, pero también hay avances fundamentales. Por ejemplo, México, en el marco de las libertades, recientemente trascendió a reformas en el orden constitucional que no son menores, ustedes lo saben. Para alcanzar una reforma constitucional no solamente se requiere de una mayoría simple o relativa en una de las cámaras federales, se requiere de las 2/3 partes de sus integrantes. Esto es igual a un importante acuerdo, un importante consenso. Y se requiere además, en una reforma constitucional, de el impulso del constituyente permanente, esto es, de las legislaturas locales de nuestro país, por lo menos de la mayoría de las legislaturas que tienen que opinar a favor de una reforma. Entonces, avanzamos en materia de derechos humanos. Hubo una reforma que recientemente fue publicada. También se tuvo la reforma del 2008, esta fue un poco más hacia atrás, pero tenemos una reforma que está en marcha. Nos dimos 8 años para su implementación del sistema penal de justicia. Ustedes lo saben, si hablamos, seguramente aquí, quienes hayan tenido un contacto por alguna razón, la que ustedes quieran y manden por un tribunal o por un juzgado del orden penal, pues seguramente que les pidiera que anotaran en una hoja todos los defectos de eso, pues podríamos concluir probablemente en que el sistema penal en nuestro país es obsoleto, que ha quedado ultrapasado, que no precisamente la impartición de justicia llega a quien la pide, y particularmente a las víctimas
Por eso el constituyente también reformó y trascendió para tener un sistema mucho más abierto, transparente, oral, accesible, en donde los jueces resuelvan de manera directa. Y sé que en este nuevo sistema de justicia penal algunas entidades lo han alcanzado con mayor celeridad, incluso que en la propia reforma. Muchos iniciaron a transformar sus leyes o sus constituciones a partir de esta necesidad y de esta exigencia. Pero ha habido muchos casos que a través de este sistema, si bien es cierto, pudiera tener algo o algunos defectos que habrá que corregir en el camino. Lo cierto es que dejar los procesos penales a la luz pública, saber qué es lo que está dictando también el Poder Judicial en una determinación, valorando pruebas, seguramente esto ayudará a que la justicia se aplique con mayor expeditez y con mayor transparencia. Y ese es un tema en el que también hemos avanzamos también en el sistema, digamos, de inconformidad que pudieran tener los ciudadanos respecto de los actos de autoridad que se conocen pues en la figura del amparo. Y esta figura del amparo también trascendió fundamentalmente en los temas que tienen que ver, de repente alguien se queja o se duele de alguna figura que pudiera ser una ley, de un acto de la autoridad. Bueno, generalmente quien logra que se le resuelva favorablemente porque en efecto lesionaba esa acción del gobierno, bueno, va a tener efectos ergámenes, es decir, se traduce para todos los afectados, no solamente para quien promovió entonces esa queja o esa reclamación contra el acto que se señala de la autoridad. Entonces, esos son aspectos que parecieran a lo mejor no se alcanzan a visualizar, etcétera, pero son temas muy, muy importantes y muy trascendentes, de los cuales reconozco el esfuerzo que el constituyente, es decir, los diputados, los senadores y las legislaturas locales alcanzaron. También en este marco de libertades se ha trabajado en el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, la ley sobre migración y refugiados. Este es un tema que históricamente, por alguna u otra razón, no salía de la Cámara. Una de las responsabilidades que como secretario de Gobernación caen directamente, digamos, en el ámbito de la competencia de la Secretaría es precisamente el tema de migración. Y todo pareciera a veces que es un tema nada más, digamos, del orden negativo. Yo les diría que no lo es así. México es un país fraternal, verdaderamente accesible y que tiene una puerta enorme hacia el mundo en muchos aspectos. En los fenómenos, digamos, migratorios que tienen que ver con las oportunidades para las inversiones, para disfrutar de la riqueza natural de nuestro país, es decir, muchos turistas y muchos vacacionistas que buscan como destino a México. Un país en que simple y llanamente hay alguien que quiere formarse porque ve en nuestras universidades o nuestras academias la posibilidad de mayor preparación. Un país que ha recibido tan solo en el 2010 a más de 20 millones de personas que ingresaron por las más de 186 puertas fronterizas que tiene nuestro país en aeropuertos, puertos, etc. Y sí tenemos también un fenómeno que no podemos dejar de reconocer, de una migración irregular, es decir, que en lugar de usar la frontera, las garitas, etcétera, pues pasan por el río o por la porosidad de la frontera del sur, particularmente hacia el norte, y que tenemos que resolver. Que particularmente en el año pasado fueron alrededor de 145,000 personas que entraron de manera irregular respecto de 20 millones que pasaron por las fronteras. Aún y si aún tenemos que trabajar y tenemos que hacer un proceso transversal también para poder atender al fenómeno migratorio. Yo le llamo como una conducta de movilidad humana, en donde el ser humano, por ser tal,
siempre aspirará a transitar de un lado a otro en la búsqueda de oportunidades. Entonces esa es la congruencia, digamos, que tenemos en una ley de migración, de refugiados, y que nos da también como país la posibilidad de exigir y de reclamar. Particularmente al vecino país de 11 millones de mexicanos que probablemente allí se encuentran, 6 o 7 de manera regular y otro tanto el resto de manera no regular para los efectos del vecino país. Entonces, es un aspecto muy importante el que tenemos que considerar en esta parte de la migración. Hemos hecho mecanismos a periodistas, defensores de derechos humanos, las estrategias de alerta AMBER para efecto de poder tener protocolos que nos den mayor celeridad en la búsqueda respecto de una emergencia a un menor de edad, entre algunos otros aspectos fundamentales. En ese marco de libertades también tenemos algunos puntos muy relevantes. El tema de la inseguridad, pues ya se ha dicho aquí, ustedes saben, este es un asunto que tiene a México probablemente en el foco como nación y como país. Y tenemos nuestros retos y tenemos nuestros desafíos, sí. Y tenemos una estrategia clara y precisa ante ese reto y desafío, también lo es. Se ha cuestionado mucho esta lucha, esta determinación, pero yo coincido plenamente con la voz de muchos ciudadanos que son víctimas de la violencia y que son víctimas de los delitos y que reclaman y que le exigen a sus gobiernos mayor seguridad. La noción primordial del Estado mexicano como tal es precisamente esa: brindar seguridad a los habitantes de su comunidad. Y esta es una definición, por supuesto, irrenunciable, no es optativa. Cuando llega un funcionario, el que ustedes quieran y manden, particularmente los de elección popular, pues no se les pone la Constitución y se les dice, a ver, presidente de la República, o presidente municipal o gobernador, aquí la Constitución dice que usted tiene estas responsabilidades. ¿Cuáles quiere hacer y cuáles no quiere hacer? ¿No? Son responsabilidades que se tienen que asumir con todo el carácter, con toda determinación y con toda puntualidad. Y una de esas es precisamente brindar la seguridad. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Bueno, pues para el desafío y el reto de una descomposición que no se dio a partir de esta administración. El fenómeno de la inseguridad tiene componentes o descomponentes que se dieron hace muchos años. Si ustedes analizan, México fue en la década particularmente de los 70, de los 80, un país de tránsito. Era un país de tránsito de drogas hacia el país de mayor consumo y que lo sigue siendo, y que es el país vecino. Y esta forma, digamos, que en aquellas décadas se tenía de este tráfico de trasiego de la droga, pues era un negocio de este sigiloso, de que entre menos te veas, pues mejor para las actividades ilícitas o criminales, de manera tal de que mucho en la permisibilidad, yo le llamo social, pues decía, mientras ese traficante no se meta conmigo, no se meta con mi familia, no se meta con mis negocios, no se meta a la escuela, no se meta aquí, no se meta allá, pues allá él, allá que lo agarre pues la PGR, la Procuraduría, etcétera, él correrá sus propios riesgos. Desgraciadamente, este fenómeno cambió y de ser un país de trasiego también empezó a ser un país en donde se empezó a dar el consumo, no en la magnitud que se tiene en el vecino país, pero sí también en una lucha por los territorios, por lo que los criminales empezaron a tener importantes escisiones, empezaron a generar violencia a partir de que
tuvieron diferendos y una organización criminal pues no busca los tribunales para dirimir sus controversias, ni tampoco busca un mediador como el de la Profeco, por decir algo, ¿no? Lo que va y hace es agarrar las armas, a través de la venganza y a través de las amenazas, se cobra sus propias cuentas respecto de sus adversarios. Y eso fue complicando adicionalmente con algunas otras situaciones que se empezaron a dar en el país, porque ya los cárteles de la droga pasaron también a otra modalidad de crimen, a través de la amenaza, a través de la violencia, empezaron para hacer sus negocios en el territorio a cobrar piso, empezaron a extorsionar, empezaron a secuestrar y empezaron a afectar con mayor contundencia a toda una comunidad. Y yo lo sé que si nos ponemos también aquí a revisar, todos seguramente tendremos alguna experiencia que contar en relación a un robo, a una extorsión, a un secuestro, a un golpe de estos criminales violentos a los ciudadanos del buen hacer y del buen quehacer. Y por eso el presidente Calderón determinó desde el inicio de su administración una estrategia puntual que va precisamente ahí donde está la violencia, ahí donde los criminales están al acecho y en total impunidad, mandar toda la fuerza del Estado y toda la fuerza de la ley para someterlos y para desmantelar las bandas del orden criminal. Pero no solo eso, también los criminales penetraron las instituciones, se confabularon con muchas autoridades, particularmente muchas de las que les corresponde precisamente impartir la justicia o dar la seguridad. Y entonces, si hoy el crimen se dice que es un crimen organizado, pues lo que nosotros tenemos que hacer como Estado mexicano y como instituciones encargadas de brindar la seguridad es estar 3 o 4 veces más organizados que esos criminales. ¿Y qué es lo que se necesita entonces? Pues consolidar las instituciones, fortalecer las instituciones, generar nuevas policías más modernas, mayor capacitadas, con nueva instrumentación, que permitan manejar nuevas tecnologías, etcétera, porque también, bueno, yo les decía, hace 25 años probablemente, a muchos de nosotros nos tocó usar esos celulares así que parecían bloques, ¿no? O ladrillos. Las tecnologías han evolucionado, los policías ya no son aquellos, yo recuerdo, todavía cuando estaba chavo ahí que pasaba uno por la casa con un silbato, ¿no? Y salíamos, le damos una moneda, nos daba un boletín. Ya no ese es el policía que necesitamos para enfrentar la ola de criminalidad que se tiene. Hoy ocupamos policías más fuertes, más capacitados, con mayor preparación, que puedan manejar tecnología, que puedan manejar sistemas que nos permitan ser más eficaces en esa lucha contra el crimen organizado. Necesitamos nuevas leyes para atacar las estructuras financieras de los criminales. Necesitamos una nueva ley en materia de seguridad nacional, y yo sé que se ha discutido y que ustedes mismos aquí lo han visto o a través de las comisiones de la organización. ¿Por qué insistimos y por qué estamos a dale y dale y dale con una ley de seguridad nacional? Pues no es cosa seguramente graciosa que hoy las Fuerzas Armadas de nuestro país aparezcan en un municipio o aparezcan en una entidad federativa. Es precisamente por la debilidad institucional que se tiene de la policía municipal o de la policía estatal. Si esa policía hoy está debilitada, pues entonces subsidiariamente, temporalmente, permanentemente tenemos que mantener ahí nosotros la garantía de la seguridad como Estado mexicano, y estarán subsidiariamente las fuerzas hasta que se prepare una nueva policía ahí en ese lugar, en ese municipio, en ese estado. Es evidente que tiene que hacerse ese trabajo conforme a la ley. No quiere, el ejército no es igual a violación de derechos humanos. El ejército está ahí precisamente para proteger los derechos humanos de los ciudadanos. No es
el ejército, digamos, el factor de la violencia es consecuencia de la violencia, precisamente porque ahí hay violencia, ahí hay ejército, porque allí había impunidad y porque no había una autoridad que pusiera orden en ese municipio. Y esa es la realidad que tenemos en el país. ¿Qué necesitamos? Darle mayor certidumbre a eso. Por ejemplo, ahora, pues yo me toca en mi función como secretario de Gobernación mantener una comunicación y una relación con los gobernadores de los estados. Y bueno, pues ustedes saben de la irracionalidad de la situación que recientemente sucedió en Monterrey, un tema muy doloroso que nos lastimó como nación, que nos lastimó como mexicanos, que nos lastimó como país, y no podemos dejar esas cosas impunes. ¿Qué es lo primero que hicimos ahí? Reforzar la seguridad del Estado, y ahí fueron militares y fueron policías federales a reforzar. ¿Qué necesitamos darle a ese policía y a ese ejército? Pues mayor marco o régimen para que puedan actuar con mayor fuerza. Y para eso es la Ley de Seguridad Nacional, para proteger a los derechos de los mexicanos, para darle temporalidad, para dar objetivos específicos a la estrategia en materia de seguridad. Y en fin, así les puedo hablar de la ley de lavado de dineros que se necesita. Necesitamos un mando único, no se imaginen ustedes, van tantas autoridades o policías hay en el país, de 7,000 que recibió el presidente Calderón en el terreno federal, hoy son 37,000 bajo este nuevo esquema de la policía moderna, de la policía acreditable, de una policía más confiable. A nivel local hay 400,000 alrededor de policías entre estatales y municipales. De esos, bueno, pues habrá un grupo, digamos, que funciona, que da todavía garantías en la seguridad, y habrá otro que habrá que ver qué hacer con él. Pero allí está el grueso de las policías, en los municipios y en los estados. Y es ahí en donde tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo la policía. En unas horas más, el secretario de Hacienda va a llevar y va a entregar conforme a la Constitución el presupuesto y las leyes de ingresos a la Cámara de los Diputados. Bueno, pues ahí seguramente encontraremos, yo no voy a anunciar antes nada, pero seguramente serán las prioridades en materia de seguridad que se tendrán que atender. No podemos aflojar y no le vamos a aflojar al tema de fortalecer las instituciones encargadas de brindar la seguridad. ¿Por qué los ciudadanos de Monterrey? ¿Por qué los de Tamaulipas? ¿Por qué los de Chihuahua? ¿Por qué los de Baja California? Los de Guerrero y todos los ciudadanos merecen tener policías que les brinden la seguridad, y eso es lo que vamos a hacer, como lo dijo el presidente Calderón, hasta el último día de esta administración. ¿Qué cosas más se requieren? Se ha cuestionado la estrategia, si tiene o no un componente social. Claro que los componentes sociales y la recuperación del tejido social es otro tema fundamental. Y hoy que estuvimos, por ejemplo, en los diálogos con la UNAM y más hacia atrás con el señor Sicilia y más hacia atrás con otros actores y especialistas, hemos mantenido más de 30 diálogos directos con la sociedad, con expertos, con académicos, con organizaciones sociales, con expertos en la materia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, fortalecer los componentes en materia de seguridad desde la perspectiva de la recuperación del tejido social. Y eso empieza desde la familia. Yo ayer acompañé a la señora Margarita a un evento que era precisamente el tercer congreso de la familia, y ella comentaba con certeza, para que haya seguridad y paz en la nación, debe de haber paz y seguridad desde la familia. Y de eso estamos convencidos. Estamos convencidos que tenemos que seguir generando mayores condiciones para tratar, por ejemplo, las adicciones a través de los centros de Nueva Vida. Sabemos que los temas de la salud son esenciales y tenemos que seguir promoviendo que haya mejor calidad en los servicios de salud.
Sabemos que el tema en las escuelas es fundamental, que tenemos que seguir trabajando para llegar no solamente a un sistema universal en materia de educación básica, sino también transitar con mayor fuerza en preparatorias y universidades, porque eso es la llave que le abre el futuro a nuestro país y lo vamos a seguir también haciendo. Que tenemos que seguir recuperando espacios públicos, por supuesto que vamos a seguir recuperando espacios públicos que hoy o ayer algunos de ellos eran picaderos y lugares en donde se daban las adicciones o se inyectaban la droga, y que los queremos hacer parques, que queremos hacer campos deportivos, que necesitamos seguir construyéndolos. Sí, hay que seguir haciéndolo. Y ese es un componente también de la estrategia de seguridad. Y por último, decirles también que este fenómeno trasciende a las fronteras de nuestro país y que es un tema que tenemos que seguir trabajando en el contexto de la cooperación internacional. Hoy como nunca, la cooperación internacional para capacitación, para recursos, para definiciones de estrategias que puedan precisamente atacar a las bandas internacionales, es necesaria y elemental. Hace algunas semanas yo tuve la oportunidad de estar en la Cámara de los Senadores, porque luego por ahí salen algunas notas y nos llaman a que tener que ir a aclarar y que si es bueno, que si es malo. Bueno, pues, una realidad es que el Senado de la República ha firmado tantos tratados internacionales y protocolos en materia de seguridad y de cooperación, que por supuesto, fundado en la Constitución, este país ha fortalecido su cooperación internacional con otras naciones del mundo, y particularmente la que tenemos en Estados Unidos, que es la mayor consumidora de droga y que tenemos un problema muy serio con el asunto de las armas. Aquí hemos decomisado más de 100,000 armas largas, que no son armas que están ahí en el aparador de una persona que se dedica pues al deporte o a la cacería, etcétera. Son armas con las que atacan a nuestras policías y a nuestros ciudadanos. Y más de 9,000 granadas, imaginen ustedes esas granadas en el mercado, en las calles, en las banquetas, en las colonias, y millones de proyectiles. Vamos a seguir trabajando para desmantelar eso. ¿Qué otras cosas hay aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir trabajando en la ruta de fortalecer las instituciones, de buscar mejores niveles de tranquilidad y de seguridad, y ese es un tema que se tiene que seguir haciendo en México. Todo el mundo pregunta, ¿qué sigue después? ¿Saben qué sigue? Sigue seguir trabajando por la paz y la tranquilidad de nuestro país. No hay de otra, no hay para dónde hacerse. Y eso lo podemos constatar con cada familia víctima de la criminalidad. Hay otros temas importantes, por supuesto, en el terreno económico. México ha vivido también situaciones complejas, ustedes lo saben, son hombres de empresa, de desarrollo, que generan los empleos en nuestro país, que generan las oportunidades de nuestro país, que generan el desarrollo. Yo no me detengo mucho aquí, solamente decirles que México hoy como nunca ha manejado su macroeconomía con responsabilidad, y que a pesar de las situaciones, de las crispaciones, de las desaceleraciones y de los impactos que hemos tenido de otras naciones, México sigue en la ruta de salir de estas tempestades y del desarrollo y del crecimiento. Ahí está un poco las reservas que contamos como nación, cómo estaban en el 2001, cómo las tenemos ahora en el 2011, los temas de inflación. Seguramente habrá algunos datos que aportará hoy por la tarde el secretario de Hacienda. En fin, todo el entorno macroeconómico de nuestro país. El lugar de competitividad, hubo algunos diarios particularmente que nos han también expresado cómo hemos transitado a mejores estadios, a mejores terrenos. El tema de las inversiones, los indicadores en ese terreno de la inversión extranjera directa,
En fin, no me detengo mucho, seguimos trabajando también en la mejora regulatoria, esta tala de la que habló el presidente Calderón, para hacer mucho más ágiles, digamos, los trámites y todo lo que implica pues el tiempo que a veces se pierde en las ventanillas, los papeles, etcétera, que no ayudan en mucho al progreso y al desarrollo. En el tema del empleo, yo me iría, si me ayudan allá en la presentación, para ya no detenerme más, en el tema de las reformas pendientes. Aquí se comentó, una es la reforma política. Esta ya pasó por el Senado de la República, la tiene la Cámara de los Diputados. ¿Qué hay ahí en esa reforma? En esa reforma hay la posibilidad de que los ciudadanos puedan también ser, no solamente votar, sino también ser votados. Yo sé que a veces los partidos políticos pues ya no son la opción que todos los ciudadanos quisieran, y eso no puede limitarlos. Hoy los partidos políticos tienen el monopolio del acceso al poder público. Si alguien quisiera participar o aspirar a una candidatura, tiene que pasar por un partido político, si no, no puede. Entonces, ahí se han definido la posibilidad de las candidaturas ciudadanas, se han establecido algunas rutas que hacen mayor o le dan mayor funcionalidad a los poderes del Estado, con el tema de la iniciativa preferente. Siempre hemos tenido la queja, hoy no es la excepción aquí, de que se presentan iniciativas y no se resuelven en las cámaras, se van a lo que luego se denomina comúnmente como la congeladora. Se establece la iniciativa preferente para que el presidente de la República pueda presentar hasta 2 iniciativas en las cámaras y que forzosamente se tenga que resolver. Si no hay dictamen, pasa a pleno y el pleno tiene que decir sí o no aceptan la iniciativa que en ese periodo el presidente de la República presentó. Algunos otros puntos también interesantes, que son los órganos reguladores, como por ejemplo la COFECO o la COFETEL, o estos órganos que puedan trascender más allá de los 6 años constitucionales, bueno, que el Senado de la República pueda opinar respecto a la determinación de sus integrantes. Son algunos aspectos. Estoy de acuerdo con el tema de los consejeros electorales. No hemos podido resolver que se integren los consejeros electorales, que ya es necesario establecerlo, y en eso trabajaremos con los coordinadores parlamentarios. Yo estoy convencido de que si queremos en esta nación un verdadero proceso electoral, debemos de empezar porque el árbitro esté completo. Si no somos capaces como legislativo de establecer una ruta que le dé la objetividad a ese órgano, pues entonces tendría muchas preocupaciones como secretario de Gobernación, y yo creo que todos los mexicanos. Así es que necesitamos transitar a que el árbitro esté completo, y en esa parte yo me llevo también este llamado que hace desde aquí Coparmex para trabajar con ellos y poder trabajar y transitar a este modelo que requiere pues su formación completa. Ya hablé de la Ley de Seguridad Nacional, adelante. Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, también ya comentaba. Hay una en el Senado y otra en Cámara de Diputados que se complementan. La reforma laboral, nada más les doy el dato, la reforma laboral es muy necesaria. La ley actual tiene más de 40 años de vigencia. Si nos remontamos a la época cuando esta ley se reformó, pues había una población de 48 millones de habitantes. La economía, la población económicamente activa era de 7 millones de personas. Hoy somos 112 millones de mexicanos. Son 49 millones de mexicanos la población económicamente activa. Antes teníamos predominantemente una economía cerrada. Hoy somos una economía de intercambio abierta en la competitividad. Así nació la ley que hoy nos rige, y hoy ese es el país que está exigiendo un nuevo modelo legislativo en materia laboral. Entonces, es muy necesario, más allá de las cuestiones de orden de partido, estos son algunos diagnósticos
que podemos compartir pues de lo que nos hace precisamente si la ley es pues la institución que regula las relaciones y que debe de evolucionar según cómo va cambiando el país, pues ahí tenemos ese modelo adelante. Hay otras iniciativas como la Ley de Asociaciones Pública-Privada que puede dar mayor posibilidades a las inversiones, la Ley Federal Anticorrupción, las reformas en materia de robo de hidrocarburos que también ya están ahí muy cerca de ser aprobadas, por lo menos la última, adelante. El paquete económico hoy llegó, seguramente conoceremos de él más tarde, muchos contenidos, adelante. En fin, yo hasta aquí le dejo, Gerardo, me pongo a sus órdenes, un poco es un repaso de los temas fundamentales de nuestro país. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de agrupar las inquietudes. Pido disculpas de antemano porque son muchísimas. En términos generales, secretario, hay una enorme preocupación de Coparmex, esa es una de nuestras primeras inquietudes de qué va a suceder con la política de casinos en el país. Obviamente la preocupación en torno a lo que usted comentó en Monterrey pues adquiere una relevancia, sobre todo con una visión a lo que va a suceder en la Secretaría pues a mediano y largo plazo y ver que podemos en su momento también ayudar a la Confederación en ese sentido, ¿no? La segundo es que hay una opinión así como muy generalizada también que si bien hay un gran combate, no hay una percepción pública de que se tenga mucho éxito o que es un éxito muy parcial. Entonces varias preguntas coinciden en cuál sería su visión a 2 o 4 o 6 años, es decir, ¿dónde piensa usted que puede estar el país? Si realmente es un objetivo claro el decir podemos ganar o podemos controlar el problema, ¿cuál sería en ese sentido el horizonte y la opinión suya? Hay otras también que se enfocan, hay unas en el mapa demográfico del país y hay una pregunta ahí insistente que si la alianza PAN-PRD ha funcionado en algunas partes en el país, ¿por qué no pudiera o cuál fuera su opinión para el caso de la presidencia de la República? Esa es la más sencilla. La opinión suya de la pena de muerte. Hay un paisano suyo aquí que dice que si le puede hablar de los cambios del gabinete, que aquí quede en el cuarto, que seríamos muy discretos. Se la paso ahí de Carlos. Hay otras dos que coinciden con insistencia también en un sistema de inteligencia y la Confederación también coincide en ese sentido, señor secretario, de que una gran parte del problema no se puede atender si no hay una inteligencia debida. Y a lo mejor en gobernación sí existe algo de inteligencia, pero en los estados obviamente y municipios pues hay un desastre absoluto, ¿no? Entonces ese federalismo construido pues para entender lo de la inteligencia también es una gran inquietud. Esas serían a grandes rasgos las preguntas y si usted tuviera, por favor, y si hubiera un poco más de tiempo, existen otro par de inquietudes, sí. Sí. A mí, gracias secretario. En el tema de inteligencia, a mí me gustaría ver cómo está viendo el CISEN, hacia dónde va el CISEN y si el CISEN, como se dice o se ha manejado, va a tomar o va a consolidar la inteligencia del Estado mexicano en una sola institución, en una sola instancia. Yo creo que sería bien importante. El otro tema también tiene que ver con el federalismo. A mí me preocupa mucho el tema de las fronteras. Ya conocemos el tema de la frontera norte, pero el tema de la frontera sur es igual de grave y por lo general se maneja, por ahí pasa pues todo, pasa el crimen, pasan armas también, hay migración, hay contrabando, hay tráfico de personas, en fin. ¿Por qué el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad ahí de sellar o controlar esta frontera? Y la última,
perdón, abusando, ¿qué va a hacer el gobierno federal ante tanto acto de corrupción, de irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos y de impunidad que tienen gobernadores en los estados? Muy bien. Bueno, este asunto de la industria del juego con apuestas en nuestro país y que ahora a partir principalmente del acontecimiento, bueno, se ha tomado mucho la atención de la opinión pública y de la opinión nacional. O sea, es una industria que se ha desarrollado en el país con una regulación muy obsoleta. Por allá desde el año 47 se legisló y al día de hoy no hay una nueva legislación ni por asomo reforma en esa materia. Y se desarrolló un reglamento en el 2004 y 2005 que la verdad de las cosas que tampoco es, digamos, la normatividad que puede estar frente a una realidad de industria de juego en nuestro país. Es decir, parto primero de la base que la regulación es muy débil, muy obsoleta, es prohibitiva y de ahí parto. Por otro lado, en la industria del juego, yo lo he comentado y lo he dicho con toda la franqueza de lo que hay en este momento en nuestro país, para que, ahora sí que como decían, para que todo México se entere. Pues la verdad es que por más que lo digo, a veces insisten en que no he dicho lo que quisieran a lo mejor muchos oír. ¿Qué hay ahorita en este momento en México? Hay 27 permisionarios, 27 empresas que tienen un permiso para desarrollar el juego de apuestas remotas, hipódromo, galgódromo, etcétera. Juegos. Hay otras modalidades que son así tipo las ferias, ¿no? Muy famosa, por ejemplo, la feria de Aguascalientes, etcétera, donde hay ciertas modalidades y permisos temporales en materia de juego. Y hay otros temas que también se regulan, como por ejemplo los gallos o las carreras estas parejeras, en fin. En la modalidad de esta industria del juego, hoy de estos 27 permisos que hay en el país, de acuerdo al reglamento y a esta ley, los permisionarios pueden operar esos permisos de manera directa o a través de un operador que es una sociedad mercantil. Cada permiso tiene autorizaciones distintas para poner un establecimiento y operarlo. De los 27 permisos se desdoblan 561 posibilidades de autorizaciones en diversas partes de nuestro país, pero de los 561 solo 306 se encuentran en este momento operando en México. Es decir, todavía habrá un campo de algunos que si logran obtener una anuencia del orden estatal o municipal podrían operar. Esa es, digamos, la industria del juego regular en esta ley y en este reglamento. Pero luego hay una situación de irregularidades que yo la clasifico en dos partes. Una, la que trabaja a través de un amparo o de alguna suspensión porque la logró obtener, porque le negaron una licencia, porque le negaron esto, pero hubo un juez o alguna autoridad administrativa que le otorgó esa suspensión y con eso siguen construyendo y siguen trabajando. Y otra, algunos criterios que se dicen no regulables, aunque yo los objeto, no estoy de acuerdo, ya lo dije y lo voy a volver a decir y los voy a revocar y los voy a hacer los procedimientos que tenga que hacer. De determinadas máquinas, por ejemplo, que por razón de no ser juego, digamos, de azar con apuestas según algún criterio, y dicen que son de destreza y de habilidad, no son reguladas por gobernación. Entonces, en la no regulación, pues ya se imaginarán
Hay un mundo, digamos, de actividades que se dicen de habilidad y destreza. Lo mismo que para determinadas mesas, donde se juega Texan Holder y todas estas cosas, ¿no? Yo nunca he ido a los casinos, ni he ido a Las Vegas siquiera, y eso que soy vecino ahí. Pero la verdad de las cosas es que esa es la realidad que hay en el… ¿Qué voy a hacer con esa realidad del país? Uno, poner orden en la situación, digamos, de estos permisionarios con sus 306 que actualmente operan, y actualizar cada uno de los expedientes y hacerlo de manera transparente. Que todo mundo, el que quiera accesar, pueda saber cómo está ese permiso y cuántos giros está operando en ese momento y en dónde están ubicados. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Pues buscar una mejor regulación. Vamos a trabajar en aras de que la industria cumpla con algún cometido de desarrollo distinto a lo que hoy prolifera por todas las calles y las colonias de muchas ciudades o estados. Y por otro lado, combatir hasta donde alcance, ya le tocará a otro después, pues todos estos juegos irregulares que se encuentran operando. Algunos seguramente en cuanto tenga la posibilidad jurídica los clausuraremos, en donde la haya ahorita en este momento lo haré, y esa es la realidad que hoy se tiene de la industria de nuestro país. Necesitamos establecer un mayor marco normativo, más moderno, más actualizado, mayor rigor y control, transparencia en ese tipo de actividades y negocio, que permita en todo caso que estas cosas se den en un ambiente distinto al que actualmente se tiene. ¿Qué otras cosas hay en las preguntas? Pues el tema de la policía, me decían, ¿no? De la inteligencia, etcétera. Miren, pues la inteligencia es simple y llanamente el procesar información, datos, etcétera. O sea, la inteligencia parte de eso, de tener información, de tener datos, de procesarlos, de sistematizarlos, y eso es igual a inteligencia. Y por supuesto que se han invertido importantes recursos para fortalecer las áreas de inteligencia de nuestro país, pero no solamente la queremos para la federación y para su explotación, no, al contrario, los diseños de inteligencia como por ejemplo Plataforma México y algunos otros sistemas están ahí para que todo mundo pueda arrojar. A veces pareciera simple y lo más obvio, pero en una investigación, por ejemplo, de orden del fuero común, yo les comentaba hace un rato en la mesa que me ha tocado reunirme con muchas víctimas de la violencia, y hay mucha gente, y a propósito el presidente anunció en su informe esta nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas, porque hay gente que de repente pues no encuentra a un ser querido, y nosotros tenemos hallazgos en esta criminalidad y en esta violencia. De repente hay un hallazgo, una fosa, no lo sé, donde se encuentran personas fallecidas. Yo no quiero decir que todos los desaparecidos estén fallecidos, pero hay un hallazgo. Y lo lógico es que los procuradores que tienen en sus procuradurías denuncias de desaparecidos, pues fueran ahí al lugar de esos hechos con ADN y con determinadas pruebas específicas para ver si en ese expediente pudieran tener alguna respuesta. Eso del hallazgo puede suceder, digamos, en algún estado de la República, y no necesariamente la denuncia está en ese estado. Es decir, lo obvio a veces no se da. Tenemos que estar empujando a los procuradores locales para decir, a ver, dame todos tus expedientes de desaparecidos, entrégamelos, déjame revisarlos, déjame cotejar con todas estas pruebas, trae a los familiares, tiene ADN, es decir, temas obvios de información, datos, averiguación, todo eso en su conjunto es igual a inteligencia. Hay inteligencia también muy sofisticada, muy técnica, la que desarrolla el propio CISEN, la que se desarrolla en la Policía Federal, pero se trata pues
de ser compartida para que funcione con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por eso se han diseñado esos sistemas. Si queremos inteligencia para buscar a una persona, a veces un criminal de estos que ayudan a un policía que ayuda a los criminales, para poderlo detectar ocupamos tan simple como poner sus datos en un sistema, sus huellas en un sistema. De repente el caso de Monterrey mismo, las huellas, los vehículos, los datos nos dan la posibilidad de dar con los responsables. Si todo mundo subiera a los sistemas las huellas, los datos, los nombres, filiaciones, etc., inmediatamente podríamos funcionar como nación y como país. Eso es la inteligencia. ¿Qué estamos haciendo? Invirtiendo para que los estados utilicen esos sistemas, para que los municipios capturen esa información, se desarrolle y hay un sistema que el procurador del estado de Guerrero puede entrar al sistema si localizó una huella y saber de quién es, o la de los presos, por ejemplo, la de los internos, o la de algunos otros que hayan tenido antecedentes penales. Eso es tener inteligencia y en eso estamos trabajando. Este país sí ha transitado a nuevos modelos y a nuevos sistemas y lo seguiremos haciendo. Pues del tema de las alianzas, yo recuerdo todavía hace apenas un año y entonces estaba este tema que si las alianzas y todo y me preguntaban, no me acuerdo si mi primera entrevista ahí con López Dóriga fue la primera, cuando llegué a la Secretaría el día siguiente, la noche estaba ahí en López Dóriga, ¿no? Y me decía, oye, ¿y usted qué opina de las alianzas? Y bueno, pues yo le decía, mire, pues la ley electoral le da esa posibilidad a los partidos políticos. O sea, los partidos políticos si quieren las pueden construir, nada más que eso le corresponde a los partidos políticos. Yo no soy como autoridad de gobernación a quien le corresponda determinar si hay una coalición o una alianza, que se han dado muchas, en diputados, en regidores, en alcaldes, en gubernaturas, etc. Es una realidad y mientras esa realidad esté ahí en la ley, bueno, pues es una posibilidad legal. A mi juicio, de lo que va a suceder al 12, yo creo que cada partido va a correr. Prácticamente los de mayor, digamos, filiación van a correr cada quien, solo, es lo que yo percibo hasta ahorita como, pues, no sé, a lo mejor muchos de ustedes. Habrá algunos otros que se acerquen a constituirlas con algunos de los partidos, digamos, de mayor presencia, pero en fin, esa es mi opinión. De la pena de muerte, pues, miren, a veces cuando me toca estar ahí en la escena del crimen y de las situaciones tan difíciles por las que uno va transitando, uno quisiera pensar, ¿no? y decidir y hacer muchas cosas, pero bueno, yo tengo respeto por la vida de las personas, sé que tenemos que hacer más severas algunas cosas, pero también respeto que si hay una legislación de ese tipo, en fin, tendrá que discutirse mucho. Estamos cambiando el sistema penal, se han cambiado algunas de las penas en nuestro país, y a veces los crímenes tan irracionales, tan inhumanos, pues nos dejan mucho que pensar, ¿no? Yo la dejaría nada más así ahorita. Hay que reformar las leyes, hay que ser más severos y bueno, pues este tema sigue en el ambiente legislativo. Pues de los temas del gabinete le corresponden al presidente, ¿no? La frontera sur, ya hace rato les compartí algunos datos, sí estamos tratando de fortalecer parte de la porosidad de los 20 millones que les comentaba, alrededor de personas que nos han visitado con diferentes formas de llegar por placer, por trabajo, por inversión, etcétera. 2 millones de estas han pasado formalmente por la frontera sur. De las 20, 2 han pasado por la frontera sur. Pero evidentemente tenemos que hacer muchas cosas
para incentivar que las actividades económicas de turismo ordinarias, digamos, de comunidad, se den dentro de la legalidad, que hay que acercar a la frontera sur mayor desarrollo. Muchas de las personas, se tiene que ver desde un punto de vista transversal el tema de la frontera sur. ¿Por qué llega la gente hasta la frontera norte? Porque busca un empleo, porque busca oportunidades, porque hay que acercar mayor desarrollo, hay que fortalecer las fronteras, y si hay un trazo, habrá luego la oportunidad para hablar de ello, de un programa para fortalecer la infraestructura en la frontera sur. Y del tema de la corrupción, yo creo que la corrupción debe de ser un tema que con toda la fuerza de la ley, la transparencia, deba resolverse. Aquí hay un tema pendiente en el tema de corrupción en las iniciativas que comentaba. Hay que seguir combatiéndola, hay que saber que más allá de las preferencias partidistas o de quien esté, el que la hace, la tiene que pagar. Así es que pues yo hasta aquí dejaría estos cuestionamientos. Me voy a llevar, según me informan la mayoría, y si pusieron el correo se las hago llegar, y si no se las contesto y las mando aquí a Coparmex para que se las hagan llegar. Muy bien. Pues muchas gracias, secretario. Creo que fue muy constructiva. Yo creo que coincidimos en muchas cosas y muchas preocupaciones. El tema de los casinos, de las apuestas, de los giros negros, yo creo que es momento de hacer una gran análisis para parar todo esto. Yo creo que también el tema de la seguridad, lo que preguntaban muchos es de la visión del Estado mexicano, cómo vamos a ganar esta guerra, qué acciones de manera inmediata podemos hacer, y en ese sentido pues ahí Coparmex va a estar empujando con ustedes estas soluciones que se necesiten para brindar seguridad tanto física y patrimonial, como también generar un Estado de Derecho que tanto hace falta en México. Y también otro tema que ahí siempre van a encontrar resonancia con nosotros en el tema de la corrupción. Vemos y de la impunidad, que son los dos grandes cánceres que ya todo el mundo coincidimos en eso, pero que de veras debe de haber una cruzada nacional contra estos grandes males, porque todos estamos conscientes que de ahí deriva gran parte de lo que nos sucede a los mexicanos y al país, pero realmente las acciones pues no vemos acciones contundentes, y no nada más del gobierno, ¿no?, sino también de la sociedad. Entonces ahí también nosotros hemos venido trabajando con el secretario de la Función Pública en este sentido de corrupción y todo, y también pues ahí para que sepan que es un tema que traemos prioritario. Y también, sobre todo en el tema, nos preocupa mucho cómo se están dando estos temas en los estados y en los municipios, secretario. O sea, lo que estamos viendo en Nuevo León, en los dos niveles de gobierno, lo que hemos visto en otros estados, con una absoluta irresponsabilidad en el manejo de los recursos del pueblo de México, en temas de endeudamiento, en temas de opacidad, en temas por supuesto de corrupción, y pues realmente nos laceran y nos lastiman a todos los mexicanos. Nosotros sí quisiéramos ver, por supuesto, siempre con la ley en la mano, un gobierno federal mucho más exigente, un gobierno federal que realmente ejerciera y impulsara que la ley se cumpla y que esto no suceda. Y por último, también compartir, secretario, pues el tema de la democracia, la participación ciudadana, que son temas que nosotros estamos absolutamente comprometidos de hace décadas. El tema del IFE nos lastima mucho porque, como tú sabes, fue uno de los logros históricos que empujó la Confederación y que logró la independencia del IFE y de nuestros órganos de democracia, y nos preocupa mucho ver cómo los partidos políticos se han apoderado de nuestra democracia, y el mejor ejemplo es que hoy no tenemos a los tres
consejeros federales que deberíamos de tener hace 11 meses. Entonces, en ese sentido también sé que no es facultades de ustedes, pero también creo que tienen que ayudarnos a subirle presión a esto. Nosotros estamos dispuestos, y se lo compartimos, estamos dispuestos a muchas cosas, a llegar hasta donde sea por defender esta institución, que es un baluarte de la democracia mexicana y además es un logro histórico de todos. Entonces, también creo que ahí nos pueden ustedes hacer mucho más y en la Confederación pues van a encontrar también un compromiso total con la democracia y la participación y defender los órganos de la ciudadanía. Pues yo le agradezco mucho, secretario, que hayas venido aquí a la Confederación. Te vamos a estar, si así volviéndote a invitar para darle seguimiento a muchos de los temas que tenemos aquí. Y a nombre de todos los consejeros y de la Confederación y del mío propio, te agradecemos tu participación. Muchas gracias, esta es tu casa.